Hola, ¿cómo están? Que sean muy bienvenidos en esta clase. Yo soy Manuela Dávila, periodista y maestra en políticas públicas. Hablo con ustedes desde Brasil, así que empiezo les pidiendo perdón por mi español, que no está así ninguna maravilla, y también por todas las intercogencias que podemos tener en esta clase, porque en Brasil, como ustedes saben, estamos con la pandemia muy avanzada, con una situación muy compleja, y así que les grabo desde mi casa. Así que no tenemos las mismas condiciones técnicas que creo podríamos tener si estuviéramos en una otra situación. Les saludo diciendo que para mí es una alegría tremenda estar en un curso de formación política con amigos tan estimados, con mujeres y hombres militantes por un mundo más socialmente más justo, por un mundo desarrollado, por un mundo donde la gente tenga sus derechos garantizados. En este curso de formación política organizado por Morena desde México, por el Instituto Democracia de Argentina, por mis amigos del Instituto 25M de España, es una alegría estar con ustedes, una alegría compartir algunas ideas con ustedes. Bien, agradezco también a mi estimado amigo y compañero Santiago Hernández, profesor de este curso, por la oportunidad de estar con ustedes, y a la Universidad Nacional de Avellaneda por proporcionar el encuentro de tantas personas militantes de los movimientos sociales del mundo y de nuestros países. Bien, a mí me fue dado el desafío de hablar acerca de los medios y la comunicación política en nuestro tiempo, y yo no tengo la pretensión de hablar con ustedes desde el punto de vista académico, sino desde el espacio que ocupo yo, ¿no? Yo soy una periodista que estudio a los medios, que trabajo con eso, pero soy también una mujer involucrada en los movimientos sociales. Así que voy a intentar ordenar en dos partes nuestro encuentro de hoy. El primero acerca de los medios y el espacio de las redes sociales en los medios, y el segundo un poco algunas reflexiones más concretas del cotidiano de nuestra militancia en y para democratizar los medios y para con los medios democratizar la sociedad donde vivimos nosotros. Bien, a ver, nosotros sabemos que la realidad de los medios no son idénticas en todos nuestros países, ¿no? O sea, no tenemos la misma realidad en España, México, Argentina, Brasil, Bolivia. Son realidades distintas, pero son realidades con algunas similaridades. ¿Cuáles son las similaridades más importantes, creo yo? El tema de que nuestra historia es una historia con medios, con monopolios mediáticos, o sea, o mismo en el caso brasileño con oligopolios, o sea, con empresas muy grandes de comunicación que concentran todo el tema de los medios en sus manos. En mi país, por ejemplo, son cinco únicas empresas de 5 familias que han tenido en los últimos más de 50 años todo el monopolio de los medios. Y eso es algo que tenemos en común, creo yo. Y hace como mucho tiempo que luchamos para democratizar a esos medios, o sea, para que muchas opiniones existieran en estos medios, para que la realidad fuera retratada en estos medios, para que los movimientos sociales fueran retratados en esos medios con elementos de realidad, y no apenas con la versión o la interpretación de la realidad de la ideología distinta de la nuestra, o sea, interpretados a partir desde la óptica liberal y de defensa de un Estado que es un Estado excluyente de los pueblos. Y eso tenemos en común. Y eso creo yo es importante para que pensemos lo que ha pasado en nuestro continente, sobre todo en nuestro continente, que me perdonen los compañeros de Europa, pero creo que es muy importante para nuestro continente. Eso es importante, creo yo, para que tengamos parte de las explicaciones acerca de lo que pasa con
la derecha y la extrema derecha en nuestro continente. ¿Por qué? Porque los medios han construido una realidad donde estas fuerzas políticas son las fuerzas políticas legítimas para estos medios. O sea, en el caso brasileño, la extrema derecha hoy en el gobierno, la extrema derecha fue organizada por una agenda política construida por los medios. O sea, los medios, si es verdad que tenemos una disputa del poder hecha hoy en el continente, en toda nuestra región y en Europa también en algunos países, que es la disputa del lawfare, también es verdad que el lawfare es el hermano de los medios, o sea, un hermano siamés. No existe lawfare en nuestro continente sin los medios. Los medios son el espacio de legitimidad política y social, de la construcción de la legitimidad política y social del lawfare. Y nosotros lo sabemos que el lawfare existe para que una agenda política de la derecha sea construida para enfrentar la crisis económica que ellos han construido, ¿no? Desde el 2008 sobre todo. Y bueno, pero ¿qué hijo, con perdón a nuestras mujeres embarazadas, pero qué han parido los medios en el caso brasileño o en el caso boliviano? Han parido procesos de la extrema derecha, o sea, la agenda liberal o neoliberal de los medios ha generado algo que es más allá de lo que planteaban ellos. Y bueno, lo digo eso porque creo que es importante para que sepamos que la derecha democrática o la derecha liberal en los medios tiene una relación profunda con el crecimiento y la organización de la extrema derecha en el continente y en el mundo, así como tiene con la legitimación del lawfare. Bueno, ¿y qué tenemos con eso? Chomsky nos decía, ¿no?, que en los medios más vale el significante que el significado, o sea, que no es el mismo si un alemán tiene un minuto para hablar acerca de su realidad o si un judío tiene un minuto para hablar acerca de su realidad. O sea, nosotros nunca hablamos en esa sociedad en condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque tenemos medios que construyen todos los días lo que son ellos y lo que somos nosotros. Así que siempre hablamos desde el lugar de un imaginario preexistente acerca de nosotros. En ese ambiente o con eso, a partir de eso, están las redes. O sea, las redes sociales no son una creación abstracta en la sociedad. O sea, las redes sociales se van involucrando y desarrollando en una sociedad marcada por algunas características, y una de las características centrales de ellas es que las redes son herramientas de comunicación y de información en una sociedad donde los medios no son democráticos. Entonces, y donde la sociedad o las poblaciones tienen opiniones generadas a partir o en conjunto con lo que dicen los medios. Yo creo que eso es importante que tengamos en la cabeza, en la mente. ¿Por qué? Porque no es justo que imaginemos que todos los males de las redes fueran paridos con las redes. O sea, mucho de eso estaba en la sociedad organizado y legitimado por los medios que existían antes de las redes sociales. Pero con las redes llegan otras cosas. ¿Qué cosas nos llegan con las redes que creo yo son muy, muy importante que tengamos en la mente? Nos llegan con las redes el algoritmo. Se llega con las redes sociales el Big Data. Se llegan con las redes las combinaciones del algoritmo con el Big Data, con los datos trabajados y las fake news. O sea, el tema de la desinformación
con la utilización de las informaciones trabajadas, ¿no? No lo sé decirle en portuñol ni siquiera, pero decimos nosotros en portugués, con los datos minerados. Se llegan empresas muy más poderosas de comunicación. Creo que tenemos que hablar de eso, porque si antes estaban los argentinos se peleando con Clarín y nosotros en Brasil nos peleando con Rede Globo, hoy tenemos transnacionales, quizá en la realidad muy más poderosas do que las empresas tradicionales de comunicación, ¿no? Nosotros nunca hemos vivido en una sociedad con espacios, con empresas que tienen que ver con comunicación, que son muy más poderosas do que las empresas que nos peleábamos nosotros. Y esas transnacionales con intereses que no tienen que ver con los intereses de ninguna nación necesariamente, o con algunas de ellas en el caso de algunas de las empresas. O sea, aquí existe una infinidad de temas para tratarnos. Yo voy a hablar un poco de cada uno, ¿no? Nosotros hemos visto el crecimiento de la extrema derecha y hoy se lo sabe que esto tiene que ver con la manera como el algoritmo es desarrollado, o sea una manera de trabajar con oposiciones binarias y con eso reforzar ideas que son negacionistas o no científicas de la sociedad. Y si nosotros disputamos la conciencia de la sociedad es porque las ideas no son naturales, no están con la gente. Me voy a quedar en un tema fuera de la política, pero muy actual, que es el tema del formato de la Tierra, ¿no? O sea, la gente no sale en la calle y mira que la Tierra es redonda, ¿no? Es necesario que uno estudie, que tenga alguna noción de la ciencia, del desarrollo de eso, y entonces las opiniones en la red con el algoritmo las opiniones tienen el mismo peso que los factos, y las opiniones extremadas, o sea, la Tierra no es redonda, tienen un valor muy elevado en el algoritmo que trabaja con oposiciones en ese sentido. Bueno, nosotros hemos visto en el mundo lo que ha sido el escándalo de Cambridge Analytica, y creo que en eso está algo que hablamos muy poco, porque la verdad es que nuestros países han tenido legislaciones de protección de datos personales muy tarde. Y en algunos casos, como el caso brasileño, ni siquiera la tenemos por completo. Ahora tenemos alguna cosa hace meses. O sea, los datos personales de miles de personas, no solo los datos de Facebook y Cambridge Analytica, hoy son utilizados para una nueva manera de hacer todo. Y como la política está en todo, para hacer la política. O sea, las empresas trabajan con nuestros datos personales para saber cuánto vamos a vivir y cuánto vamos a pagar por nuestros planes de salud, por ejemplo. Porque si tú vas a la farmacia todo el tiempo y así aceptas poner tus datos personales para tener algún descuento, bueno, ellos saben que la cartera de identidad número 34828 tiene algún problema de salud, algún uso de medicación permanente, y con eso te pueden hacer un plan de salud más caro porque tenés menos salud. Pero antes teníamos, y en algún espacio seguimos teniendo, parcerías de los gobiernos con toda la generosidad de Google o Microsoft. Y Microsoft trabajaba ayudando a los países no desarrollados con soluciones tecnológicas para sus niños en las escuelas, y no tenía que tener nada, solo las informaciones personales de miles de niños en el mundo. Entonces creo que más allá de lo que hablamos de Cambridge Analytica, tenemos el tema de los datos personales, y
los datos personales como uno de los principales activos económicos del mundo de hoy, que tienen que ver con comunicación y con desinformación. La gente no tiene ni idea de dónde se van a parar sus datos, ¿no? Tenemos el tema de la vigilancia a partir de estas informaciones personales. Hay estudios hoy del tema del algoritmo y de la vigilancia racista en el mundo. Hay estudios que comprueban que tanto el algoritmo cuanto el tema de la búsqueda de informaciones personales tienen componentes racistas y xenófobos. Así que yo creo que eso es un tema muy, muy importante para nosotros. En una sociedad como la que se desarrolla, las informaciones personales y el tema del reconocimiento facial, por ejemplo, y el vigilantismo, tiene mucho que ver con lo que podemos vivir. Con lo que podemos vivir en 20 o 30 años, con las próximas guerras. Si lo sabe las informaciones personales, tú puedes, no es Black Mirror solo que se puede poner directamente en uno, ¿no? Pero esa es una tendencia de la vigilancia y de las guerras. Y con eso, de todo que se puede pasar con eso, ¿no? En estados que están estructurados a partir del tema racial, se puede imaginar lo que puede pasar con eso. Y tenemos lo que más tiene que ver con el tema de nuestra clase hoy, que es el tema de las fake news y la desinformación. Y cómo eso se organiza con los datos trabajados, minerados y con el algoritmo. A ustedes recomiendo a todos una lectura muy, muy compleja, hecha de una manera muy, muy tranquila, que es el libro de Juliano da Empoli, que se llama en portugués Os Engenheiros do Caos, Los Ingenieros del Caos, creo que se llame en español. Y es un libro que trabaja con eso, ¿no? Yo lo que puedo decir a ustedes, mira que está feo eso aquí. Lo que puedo decir a ustedes, que el sonido esté bueno, lo que puedo decir a ustedes es que es increíble la cantidad de informaciones que tienen de nosotros y la manera como es posible distribuir una información correcta para la persona correcta. Yo, después de lo que viví en las elecciones del 2018 y 2020 en mi país, estoy segura que ellos tienen una estrategia que trabaja con los conceptos de Gramsci y con los conceptos de Lenin, o sea, se organizan desde la lógica del partido leninista, o sea, tienen en WhatsApp, en Telegram, sus grupos organizados como grupos casi militares, o sea, con jerarquía, con localización o causa, ¿no? Se organizan por tribus, se dice en portugués, o por temas, por ejes de interés común. Y al mismo tiempo disputan la hegemonía y lo hacen a partir de la perspectiva cultural. Y con el tema de la Big Data, del Big Data, yo creo que sí es verdad, como nos dice Ramonet en algunas entrevistas, que los medios siempre fueron acerca de la mentira. También es verdad que hoy vivimos en una sociedad con una velocidad y una precisión que los mentirosos logran decir la mentira correcta para la persona que puede creer en la mentira. Yo me acuerdo de una definición de Bourdieu en que él dice que el poder simbólico es el poder capaz, en portugués se lo dice, capaz de hacer ver y hacer creer, o sea, que pasamos a mirar las cosas de una manera y creer las cosas de una manera, y ellos logran hacer con que este poder se desarrolle de una manera muy, muy, muy más profunda, porque siempre hacen circular las cosas para personas que tienen capacidad de creerlas.
con el tema de los datos minerados. Eso es algo muy importante. Con esto tenemos un otro desafío tremendamente importante, que es, bueno, es correcto que Twitter pueda sacar sin respetar los juicios de las naciones a un presidente de un país. A mí me parece que no. Es verdad que cuando eso pasa con Trump o con Bolsonaro, todos nosotros nos quedamos un poco contentos. Pero la verdad es que las empresas transnacionales tienen hoy más poder que las democracias liberales dentro de las naciones. O sea, ellos eligen lo que es correcto o no correcto decir. Y así como hoy lo sacan a Trump sin juicio, o sea, sin respetar las legislaciones de los Estados Unidos de América, mañana pueden sacar a mí o a ustedes, como han hecho en España con los grupos de WhatsApp. Miren, ¿cómo han sacado los grupos de WhatsApp sin ninguna decisión de la justicia de España? ¿Quiénes son los que se organizan en grupos de WhatsApp legales? O sea, las plataformas tienen hoy un poder tremendo y creo que nuestra lucha es muy compleja, compas, porque desde una mirada tenemos que garantizar que las plataformas tengan reglas y que la sociedad las conozca, y que la gente, bueno, y que la gente no la haga como si fuera una tierra sin ninguna legislación. Y de otro lado, tenemos que garantizar que las plataformas no sean ellas el poder que sueña la extrema derecha de censurar hoy a nuestros enemigos y después a nosotros. ¿Por qué? Porque son empresas que no tienen compromiso ningún con nuestras causas, ningún con la gente, con nuestros países, con el pueblo. Bueno, ¿qué podemos hacer en torno a eso? Aquí tenemos, bueno, desafíos en todas las áreas, ¿no? Los parlamentarios tienen que pensar en cómo garantizar que haga legislaciones que no sean de censura, pero que garanticen que las fake news no estén ahí. Algunas naciones están en debate acerca del algoritmo, o sea, cuáles son las reglas para que el algoritmo funcione de esa manera o no. Pero yo creo, y a mí me encantaría hablar un rato con ustedes en estos minutos que me quedan, que también es necesario imaginar cuál es nuestra comunicación en este espacio. ¿Quiénes somos nosotros en estos espacios? Con los límites lo que hablé. Si nosotros siempre luchamos por la democratización de los medios, seguimos en lucha por la democratización de la gestión de las redes, ¿no? Por el conocimiento de quién ordena el algoritmo o por la protección de las personas comunes y sus datos personales. Pero además de eso, hoy tenemos un espacio nuevo de disputa. Y a mí me encanta una palabra que yo misma la crié, que es dispucha, que es yo no lo sabía decir disputa y decía dispucha, como si la disputa siempre tuviera la lucha adentro. Entonces la voy a decir como chiste. Pero la verdad es que tenemos que hacer alguna dimensión de lucha en las redes sociales. Y creo que tenemos que valorar iniciativas de nosotros en estos espacios. Bien, hace mucho un camarada, Lenin, yo es la segunda vez que hablo de él hoy, no por nada, pero hace mucho él dijo que en la formación política, por ejemplo, tenía una otra comprensión acerca de la propaganda, de la comunicación. Decía que la propaganda que teníamos que tener pocas ideas para mucha gente y muchas ideas para poca gente. Yo la verdad es que creo que el concepto de muchas y poca gente ha cambiado, porque hoy tenemos espacios como ese, un curso de formación virtual o mismo canales
del YouTube, olvidemos lo que hace hoy el algoritmo del YouTube, pero algunos más antiguos que llegaron o que llegan a miles de personas con temas de nuestra formación política. Así que yo creo que tenemos que transformar estos espacios en espacios de conciencia de nuestra gente, adaptándonos nosotros a la realidad de cada plataforma. A ver, yo lo que digo es que de un lado tenemos que garantizar una comunicación tradicional con nuestra gente. ¿Por qué? Porque no tenemos en América Latina internet democrática para toda la gente. O sea, la internet no es lo que se ha planteado en América Latina, no es un espacio absolutamente democrático. ¿Por qué lo digo eso? Porque el sueño era un sueño que la internet fuera un espacio no solo de adquisición de información, sino de que todos podrían informar, ¿no? Que todos podrían ser emisores y receptores de mensaje, y no solo receptores de mensaje. Y eso no pasa en América Latina en general, porque tenemos los planes de acceso muy malos para nuestra gente. Entonces, en primer punto, a mí me encantaría decir que sí tenemos que garantizar la comunicación tradicional con nuestra gente. Y yo creo que cada vez más existe un espacio del activismo político que tiene que ver con la comunicación, o sea, una organización tradicional del pueblo en sus comunas, hablando de persona con persona, intentando hablar con la gente, intentando avanzar la conciencia de la gente. O sea, yo no estoy con esos que hace unos años decían que la internet nos iba a hacer todo. No, hay espacio para el humano, hay espacio para el físico, hay espacio para la lucha tradicional que siempre hemos hecho en nuestras comunidades. Y hay con las redes una manera de una democratización de la militancia. Muchas de las organizaciones de ustedes viven con eso. O sea, yo conozco las organizaciones de Argentina, conozco un poco de Podemos, y ustedes saben que hay más gente que tiene ganas de involucrarse en la política. ¿Por qué? Porque la internet permite también que nuestras organizaciones lleguen a más personas. O sea, tenemos que hacer la relación entre el real y el virtual. Y eso me encantaría decir a ustedes, que tenemos que superar un error clásico muy común en nuestras organizaciones de militancia, que es una idea de que existe cualquier contradicción entre el real y el virtual, o lo que dicen algunos en portugués, las calles y las redes. Las redes son un instrumento para garantizar que nuestra gente esté en la calle. La calle es un instrumento para garantizar contenido y disputa política para las redes. Vean lo que pasó en Argentina con la aprobación de la legislación acerca del aborto. Cómo se fue construyendo el proceso. En lo tradicional, o sea, en el Congreso, con las diputadas, con las senadoras, con los partidos políticos y en la calle, con las organizaciones que estaban ahí y en las redes, con el apoyo internacional, con nosotras en todos los países del mundo tomando conocimiento, teniendo conciencia de lo que pasaba en Buenos Aires, de lo que pasaba con las argentinas, de las pebas, como dicen las argentinas, muy jovencitas que estaban en la calle. O sea, es un sistema donde la calle y la red, el orgánico de la vida y la transmisión de la vida están involucrados. Yo creo que tenemos que estar en eso. Yo creo que tenemos que comprender una lenguaje específica. Se escuchen, es mi hija hablando, porque estamos así, ella en clase, yo en trabajo y no hay lo que hacer. No hay lo que hacer. Tenemos que estar aquí así en Brasil. Por suerte tenemos cómo tener clase y cómo trabajar. Miles de brasileños hoy no lo tienen. La verdad es que decía yo a ustedes que tenemos que valorar a un lenguaje que emerge de eso, que es lo que decimos la memética, o sea, en portugués lo decimos memética, que es el lenguaje de los memes, el lenguaje de poner mucho contenido en pocas palabras, el lenguaje de la sátira,
el lenguaje que valora otras personas que no solo los actores centrales de la política tradicional. Y aquí creo que es importante que sepamos que tenemos límites que son los límites nuestros, porque en nuestros países, en nuestras organizaciones, mismo con todo lo diferente que tengamos entre nosotros, la verdad es que tenemos una tradición política que valora a lo que decimos en portugués los cuadros políticos, las personas que están como con una vivencia en eso. Y en la internet, las personas tienen ganas de conocer y estudiar y dar su opinión acerca de las cosas. ¿Estamos listos para eso? Teniendo en la mente lo que nos ha dicho, lo que nos ha enseñado Chomsky, de que no es el mismo estar ahí para nosotros y para ellos, porque ellos construyen la opinión de la gente, y entonces nuestro tiempo es para decir que no somos lo que dicen ellos, más lo que somos nosotros. Estamos listos para oír a más personas de una manera más democrática. Estamos listos para tener una forma menos compleja y a lo mismo muy sofisticada. Estamos listos para superar el academicismo que nos enseña que uno que habla difícil es lo que tiene la inteligencia. Estamos listos para eso. Miren, son muchas cosas que tenemos que tener en mente para estar en la internet con la misma capacidad que la extrema derecha. Si es verdad que ellos no tienen ningún compromiso con la ciencia, si es verdad que ellos no tienen ningún compromiso con lo que hemos, con mucha lucha organizado de avances democráticos en la sociedad, también es verdad que no tienen pactos con eso, con los partidos tradicionales, sus calidades, imprescindibilidad, no lo sé decir eso en portuñol, pero también con sus límites, ¿no? Porque es eso, lo que intentamos hacer nosotros es cómo cambiar los partidos con ellos para avanzar, pero con más democracia, ¿no? Ellos no tienen compromiso con la ciencia, pero al mismo tiempo no tienen con el lenguaje que está en la academia, que un rato tiene que ver con el conocimiento y el otro rato con el poder, ¿no? Porque el lenguaje es una manera de poder, y si uno tiene el dominio de ella y los otros no, uno se mantiene en eso. Así que creo yo, tenemos que estar en estos espacios sin los prejuicios que tenemos, o sea, con las características que tenemos, con la alegría que tenemos de ser nosotros los que luchamos por la transformación profunda de la sociedad, con los límites de las plataformas y en ellas, porque no tenemos fuerza para no estar en ellas. No, aún no tenemos. Con una articulación, creo yo, internacional, y yo he hablado con algunos de los maestros de este curso para que hagamos de manera muy veloz, porque estamos atrasados, con una articulación que hable para el mundo acerca de los ejes que ellos trabajan en las redes. Son siempre los mismos. Está la ideología de género, está la pedofilia, están los temas relacionados al lawfare y la corrupción, está el tema del feminismo y de todo que bueno, imaginan, menten, no lo sé cómo decir, desinforman todo al mismo tiempo ellos acerca de las mujeres. Está el tema de los prejuicios reales de nuestras sociedades, ¿no? El racismo, en el caso brasileño, la xenofobia, en el caso de muchos países de Europa, la sinofobia, ahora con el tema de la vacuna chinesa. O sea, ¿cuáles son los temas? Tenemos cómo saberlos, tenemos cómo ayudarnos mutuamente para enfrentar las elecciones con redes más potentes. ¿Y cuándo vamos a tener la tecnología del bien? Nuestros robots, no para diseminar fake news, pero para
identificarlas y decir a la gente cómo podemos tenerla, la tecnología amiga de la sociedad y de los avances democráticos. Entonces, queridos compañeros, queridas compañeras, creo yo que tenemos que comprender que las redes son algo que surge en una sociedad de clases marcada por eso, con los medios que hace como 5 décadas, a lo menos, refuerzan, ¿no? Trabajan con una visión de sociedad de manera concentrada, no democrática. Salen de eso y tienen otros ejes, otras maneras, otros mecanismos de desarrollarse, con el algoritmo, con las transnacionales, con el Big Data. Tenemos que tener en mente que son herramientas que violan los intereses de las naciones, y el tema nacional hoy es un tema central para enfrentar a la manera como se desarrolla el neoliberalismo, la crisis del capitalismo. Para mí lo es. Los proyectos que tenemos como desarrollar de manera solidaria en la región y en el mundo, pero con las naciones y con nuestros estados nacionales. Hablando de los trabajadores y las trabajadoras. Pero también tenemos que tener en mente que hay hay límites que tenemos que tienen que ver con cambios que necesitamos hacer. Y creo que tenemos que ponerlos en nuestras redes. A mí me encantaría hablar con ustedes acerca de cómo estamos haciéndolo en Brasil, porque yo intento hacerlo y creo que en una manera logro hacerlo, ¿no? Y es importante que tengamos en mente. Yo les voy a decir algo. El libro más... Brasil no es un país que tiene mucha lectura, como algunos saben. Tenemos razones para eso, ¿no? Sociales, culturales, históricas. Pero la verdad es que hoy el libro más importante de la literatura brasileña moderna es un libro que se aclamó la crítica por la internet. ¿Qué eso nos pone? Que es posible trabajar con eso, que es posible, sí, reconociendo a los límites, pero con una militancia permanente. O sea, que estemos en las calles con la comunicación tradicional y que llevemos a las redes lo que la lucha, el activismo, la solidaridad, nuestras banderas, la manera como construimos nuestras organizaciones, que llevemos a las redes. Que las redes pueden ser el elemento de que más gente tenga conciencia de quiénes somos nosotros, y que así, a partir del encuentro en la red, tengamos más gente en la calle, y que con eso intentemos nosotros volver a cambiar nuestros países. Con un abrazo muy fuerte a los hermanos que organizan este curso de España, de Argentina y de México, que hoy intentan con sus gobiernos cambiar sus países y con sus movimientos sociales intentan ayudar los gobiernos para que estén más allá y más allá. Un abrazo muy, muy grande a las compañeras y compañeros de los países como Brasil, que resisten a lo que significa la extrema derecha en este siglo, y la certeza, compas, que nuestra lucha es la lucha capaz de cambiar la realidad. No es sencillo, pero es posible, y es posible porque tenemos unos a los otros, unas a las otras. Fue una alegría estar con ustedes, que tengan un buen curso. Yo comparto abajo mis redes sociales para que si fuera del interés de ustedes pueden me contactar. Cuídense, cuiden de las personas que ustedes quieren bien y cuiden de sus países, de sus pueblos. Muchísimas gracias.